Gente que trabaja, horas que... Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos, como todos los martes, de 10 a 11, en el programa oficial de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda Ayuda Mutua, FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Hoy, bueno, en un día particular, donde con algunas noticias que queríamos transmitir, lo primero es que, bueno, se complica el tema con la Universidad de la República. Aparentemente hay hoy medidas de lucha como ocupaciones y demás. Nosotros ya habíamos anunciado en este programa que había dos grandes afectados en la rendición de cuentas. Una era Laudelar y el otro el tema de vivienda. En términos de inversiones, el más afectado es vivienda, obviamente, donde tuvimos un recorte de 40 millones de dólares en los 2 años de esta administración, y que en esta rendición de cuentas no solamente no se repone nada de eso que nos recortaron, sino que no hay un peso más. Y Laudelar es el otro gran afectado de esta rendición. Bueno, saludamos las medidas de lucha que tomen tanto los docentes como los estudiantes, porque consideramos que la defensa de la universidad es clave, que están peleando por algo justo, por mejores condiciones, tanto laborales para los docentes como hasta edilicias para el estudiantado, y además que se pueda seguir investigando y que la universidad no pierda pie, digamos, en el mundo actual en términos de estudio, de investigaciones, etcétera. Por lo tanto, nos anima esta movilización que está planteada para el día de hoy. Lo otro, bueno, que hoy escuché algún programa, porque uno tiene de alguna manera un espíritu masoquista y le gusta oír a alguna gente. Hoy un economista del establishment decía, bueno, aumentó el seguro de paro, pero bueno, no es tan malo porque hay 1.000 que son del mall que se incendió, el shopping, la tienda inglesa, perdón, que se incendió en Punta del Este, entonces los trabajadores ahora van a tener seguro de paro. Luego el Citrus, pero bueno, el Citrus siempre tiene seguro de paro. O sea, quería fundamentar que hay nuevos casi 6.000 trabajadores, 6.500 trabajadores en seguro de paro, pero que no era tan malo. Y luego, bueno, un reportero internacional que planteó que en Europa están buscando gente que vaya a trabajar, porque sobra empleo en Europa. Yo no sé si fumó algo antes de poder decir esa noticia, cuando toda la prensa europea habla del verano caliente, por ejemplo en el Reino Unido, más allá de que lo taparon con la muerte de la reina Isabel, las brutales huelgas de los ferroviarios, de los transportistas, una inflación, la mayor inflación en los últimos 40 años en Inglaterra, va a llegar a fin de año, se calcula, a un 25% de inflación. Me escribía una amiga de Alemania que en Alemania ya hay restricciones energéticas. Por barrios de Berlín van a ir quitando luz 3 horas por día, debido a que tienen mucho temor a la crisis energética producto de la guerra Ucrania-Rusia. Es decir, en un momento que el sistema capitalista está denunciando crisis brutales en el viejo continente, este corresponsal daba manija como que para el uruguayo que quiera ir a Europa está todo bien y puede haber trabajo. Bueno, después cambié de dial y escuché un debate fermental sobre los barra brava de Peñarol Nacional. Era lo único que me faltaba para el día de hoy para completarla, ¿no? Un debate que llevó tiempo, y bueno, y la gallina, y no sé qué, y no sé cuánto, y quién está preso de los barra brava, y quién no está. Bueno, este es el Uruguay de hoy, pero aún no perdemos la esperanza. Aún, como decía Miguel Hernández, dejadme la esperanza en los peores momentos. Bueno, nosotros creemos que sí. Y por eso estamos con una serie de actividades en FUCBAN durante este mes y el mes que viene, que va en el lanzamiento de algunos libros que ya vamos a hablar. Les tengo una sorpresa para el día de hoy. Libros, y uno dirá, bueno, ¿y FUCBAN por qué edita libros? Bueno, porque nosotros consideramos que es fundamental que el conocimiento llegue a las grandes mayorías, y que cuando vemos posibles ediciones de material que puedan ser importantes para las trabajadoras y los trabajadores y de fácil acceso,
bueno, tenemos que contribuir con ello. Entonces este año fíjense que antes de fin de año vamos a lanzar 3 libros. Uno que hoy vamos a hablar de él, luego vamos a largar un libro sobre reforma urbana, sobre el problema del derecho a la ciudad, y luego una investigación realizada por varios académicos de la Facultad de Arquitectura sobre los resultados de las obras cooperativas. Bueno, de aquí a fin de año vamos a tener esas actividades culturales, educativas que nos importan. Pero la más importante es que se viene el Día Mundial de los Sin Techo. El primer lunes de octubre, Día Mundial de los Sin Techo, donde seguramente vamos a tener que oír a varios que nunca hablan del problema de la vivienda, que esa semana van a hablar, porque Naciones Unidas lo ha declarado el Día Mundial del Hábitat. Entonces, ahora van a salir una cantidad que nunca hablan y que son responsables en gran medida del déficit habitacional de este país y del mundo. Pero bueno, como lo aprobó las Naciones Unidas, el Día Mundial del Hábitat, van a salir a hablar de que hay que resolver este drama no solamente nacional, sino mundial. Bueno, nosotros lo bautizamos, como todos los movimientos populares latinoamericanos, el Día Mundial de los Sin Techo, no del hábitat, sino porque tenemos que enfocarnos en resolver el problema habitacional, no como lo está resolviendo la ley de vivienda promovida para sectores medios y medios altos que no están en el déficit habitacional, sino que tenemos que focalizarlo en la gente que está en el déficit habitacional, que son los sectores más modestos de la población, aquellos que no tienen capacidad de ahorro para resolver dentro del sistema capitalista un problema como el de la vivienda, que se ha transformado en una mercancía más en vez de un derecho humano fundamental. Entonces, el 3 de octubre nos juntaremos 18 y 30 en Plaza Libertad para de allí marchar hasta la Plaza 1 de Mayo y rodear el Parlamento Nacional. ¿Por qué? Porque en esta rendición de cuenta también se juega que pueda haber una mayor partida para la vivienda. Tema difícil. Hemos logrado algo muy importante en diputados, que fue que se votara negativamente el artículo 304 de la rendición de cuenta, que, como ya les habíamos comentado, quitaba el subsidio a las familias cooperativistas. Bueno, logramos 17 votos en contra y por lo tanto no pasó al Senado. Esperemos que ningún senador trasnochado intente colocarlo nuevamente. Estamos en alerta por eso hasta el fin de la rendición de cuentas. En este marco, también el día 2 de octubre vamos a tener una fuerte intervención urbana, el domingo 2 de octubre, el día anterior al Día Mundial de los Sin Techo, sobre un problema que es la cartera de tierras, que no está funcionando en el Ministerio de Vivienda. Como ustedes saben, hay carteras de tierra en algunas intendencias, como la de Montevideo, Canelones, Paysandú, Salto, Mercedes, pero también hay una ley que promovió y está aprobada, que el Ministerio de Vivienda debe contar con una cartera de tierra. Bueno, esa cartera de tierra no se mueve desde que asumió esta administración. Por lo tanto, vamos a tener una intervención que denuncie este problema, porque sin tierra no se puede construir. Y la tierra, también dentro de este sistema imperante, tiene una rentabilidad brutal, tanto la rural como la urbana. Entonces, en ese marco, nosotros creemos que, como terrícolas, antes de ser uruguayos, algún pedacito de tierra le corresponde a la gente para poder vivir en ella. El sistema es tan ruin que a uno le da un pedazo de tierra para morir, pero no para vivir. Entonces, en ese marco, el 2 y 3 de octubre van a ser días de movilizaciones importantes de nuestra federación. Bueno, y hoy tenemos a un amigo de la casa, un amigo de FUCBAN, Juan J. Monat, coordinador del libro Los de Arriba, libro que se agotó en 2 ediciones, y ahora FUCBAN, junto a otros sindicatos, junto al ZUNCA, junto a SINTEP, junto a FANCAP, vamos a alargar la 3ª edición. Buen día, Juan. Buen día, Gustavo, y buen día a toda la audiencia, y bueno, muchas gracias por la invitación y por hacer posible otra 3ª edición de este libro. Un agradecimiento mío y de todos los autores que hemos participado y la autora que hemos participado de esta edición. Juan, siempre es bueno pensar que se han agotado 2 ediciones, que vamos a tirar esta 3ª, con mucho gusto lo hacemos. Bueno, recordar de qué trata Los de Arriba.
Bien, Los de Arriba es un libro que reúne distintos artículos, distintos investigadores, y básicamente trata de ver la cuestión de la desigualdad, pero mirando el vértice superior de la desigualdad, ¿no? Si uno piensa que la desigualdad justamente es lo que genera como un desequilibrio en la balanza, donde un lado pesa más que el otro. La academia, los estudios que existen al respecto de estos temas siempre tratan de ver o miran mucho más el lado de la pobreza, ¿no? Y eso es, digamos, está bien y es importante hacerlo, porque es un tema que nos ocupa y que nos tiene que ocupar. Pero a veces, mirando eso o concentrándonos en esa mirada, en ese lado de la balanza, nos perdemos el otro lado y no miramos que de alguna manera la pobreza también tiene como contracara o es parte de una relación donde la contracara es la riqueza concentrada. Y la riqueza concentrada la hemos mirado poco, sabemos bastante poco. Eso no es solo una cuestión de desinterés, sino que también es una cuestión de acceso a datos, ¿no? O sea, es bastante difícil estudiar la riqueza concentrada. Y el libro lo que trata de hacer, un aporte humilde, desde distintas ópticas, de distintas miradas, tratar de echar luz sobre ese sector de la riqueza concentrada, ¿no? Bueno, cómo se organiza ese sector, cuánto concentra de la riqueza, qué características tiene, cómo se organiza. Y entonces, en ese sentido, es un libro que, digamos, abre un poco una exploración también para futuras investigaciones. Trata de invitar a nuevos jóvenes Sí. investigadores, investigadoras a continuar con esto y colocar un tema que en la sociedad nosotros creemos que es importante y que está bastante poco discutido, ¿no? Que es el problema de la concentración, ¿no? De la concentración, de la desigualdad en el poder, en la riqueza. Que el presidente de la República le llama los Maya Oro, Exactamente. ¿cierto? Sí. Maya Oro que yo quiero compartir con la audiencia. Este fin de semana realmente, ¿cómo hablaron los Maya Oro? ¿No es cierto? Sí, En la Expo sí. Prado salieron a decir, no solamente dijeron que este gobierno ha actuado muy bien en una cantidad de temas, pero también le mandaron a hacer deberes al ministro y al presidente de la República. Le dijeron que todavía faltan reformas, que hay que apretar más el acelerador. Sí. Y que además se sienten orgullosos de que se les diga Maya Oro. Sí, y bueno, y el ministro lo felicitó también, ¿no? Sí, Los sí, felicitó claro. los reconoció como los Maya Oro, lo felicitó. Y bueno, y aparentemente hay apalabrado ahí alguna de estas reformas son, entre otras cosas, una reducción de carga tributaria, ¿no? Que descubrí, Juan, perdóname, que el Sí. ministro sabe poco de ciclismo. Claro, porque ¿sabés lo que dijo? Dijo que el Maya Oro tira a otros, o sea, empuja a otros Claro. para avanzar. Y es todo lo contrario. Es que la metáfora es totalmente errada, ¿no? Claro. Digamos, porque el Maya Oro es el que termina ganando la carrera, pero para que el Maya Oro aguante las patas, está el pelotón, ¿no? Que es el que le va cortando el viento todos toda los la carrera. peones. Claro, o sea, somos todos los demás que le vamos cortando el viento en la carrera para que el loco cuide las patas y se despegue ahí en el último tramo. Entonces, digamos, la metáfora es totalmente errada, o no, ¿no? Sí, sí. O no. O no la quiso hacer. Claro. Pero sí, digamos, ahora que colocás eso, ¿no? Me parece que eso también es bastante sintomático de cuán problematizado tenemos la cuestión, ¿no? Lo hablábamos un poco antes de entrar, ¿no? Pero digamos que por parte de los sectores altos de la sociedad, por parte de los Maya Oro, ha existido como históricamente, en Uruguay por lo menos, como una cuestión de... Sobriedad. Sobriedad, ahí está, ¿no? Sí. Sobriedad, de cuidarse, de decir que son los Maya de Oro, y eso parece como que ahora los márgenes para presentarse como los ganadores, los campeones, los fenómenos, me parece que se han corrido, ¿no? Yo eso ya lo vimos cuando aquel discurso que para mí fue emblemático de Capurro, el presidente anterior Sí. de la ARU, cuando dijo que bueno, que él no entendía por qué hablaban de desigualdad, porque en realidad éramos todos distintos, entonces a todos nos gustaría ser Luis Suárez, pero bueno, pero no somos Luis Suárez todos,
El orden natural. Claro, el orden natural. Además, justo una persona lo plantea, una persona que es quinta o sexta generación de una familia digamos, de hacendados, ¿no? O sea, que es una persona que, digamos, el mérito propio es como bastante cuestionable justo en él, ¿no? Y bueno, y en una parte importante de la ARU también, ¿no? Porque si uno ve los apellidos de por lo menos de las directivas de la ARU, desde Los dueños del país. estuve haciendo ese ejercicio desde 1950 para acá y es increíble la repetición de apellidos, ¿no? Es bastante, incluso es bastante, es un fenómeno bastante particular incluso en comparación con otras cámaras empresariales, ¿no? Ahí hay como hay una casta ahí que se mantiene, que viene, ¿no? Son los padres, los hijos, los nietos, ¿no? Que siguen ahí en la dirección y van rotando cada 2 años, pero son los mismos apellidos. Claro. Entonces, digamos, ahí saltan un montón de cosas, ¿no? Digamos, hasta qué punto es el mérito, cuánto juega la herencia, cuánto juega dónde naciste, cuánto... Bueno, y sobre esas cosas también habla un poco el libro, que entre otros capítulos tiene un capítulo sobre la cuestión de la herencia, y que bueno, que intenta también echar luz sobre esas cuestiones, ¿no? Digamos, cuánto de la riqueza es riqueza por mérito propio, llamémosle, cuánto también es riqueza heredada, cuánto pesa la herencia en la obtención de ingresos futuros, pero sí, son varias cosas, digamos. Sí, Es claro. como la realidad está bastante avasalladora con el tema ¿no? De cómo, digamos, hay todo un discurso sobre las bondades de la concentración de la riqueza, Sí. ¿no? Y que lo hemos sabido como... Son los triunfadores. Sí, son los triunfadores y son como algo extremadamente necesario para digamos, para el La desarrollo del existencia país, de la humanidad. claro, sí. Y eso está como, yo lo veo como más instalado que nunca eso, ¿no? Sin duda. Sí. Yo no recuerdo, y lo que tú decís es así. Mirá, antes la gente de guita, hablando claro y pronto, no le interesaba plantear de que tenía mucho dinero. Es más, vos podías ir por ejemplo, el barrio de Carrasco, donde veías residencias importantes y eso, pero el transitar de la gente no era ostentoso, de la gente de ese mismo barrio. Pero ahora no, ahora como que como clase se colocan como indispensables, como qué bien que estuvimos en apoyar permanentemente a ellos. Eh, Juan, ¿cuáles son los temas, pensando en un lector que todavía no llegó al libro, cuáles son los temas gruesos que toca el libro? Bien. Bueno, el libro arranca primero mirando ese vértice superior, ese plomo a la balanza, el que concentra riqueza. Entonces dice, bueno, ¿qué pasa con el 1% de la población más rica, más adinerada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De dónde vienen sus ingresos? Este es un artículo de Mauricio de Rosa, que es un economista que ha estudiado justamente eso, el 1% más rico. Y ahí Mauricio llega a algunas cosas interesantes, que es que hay una diferencia entre ese 1%. Primero, ese 1% concentra el equivalente, o sea, tiene un ingreso equivalente a toda la mitad más pobre del Uruguay junta, ¿no? O sea que el 1% vive con lo mismo, ¿no? Le entra la misma plata en un mes que la plata que le entra a todo el 50% más pobre junto, ¿no? Eso ya es un dato de concentración bastante elevado. Y además, un dato que no es menor es que, digamos, ¿por dónde le entra esa guita? Le entra por jubilación, le entra por salarios, le entra por renta de capital. Bueno, justamente lo que se ve en el 1%, que es una diferencia notoria con el restante 99%, es que la mayor parte de sus ingresos proviene de rentas de capital, ¿no? Entonces, digamos que ahí, cuando estamos mirando el 1%, cuando estamos mirando la riqueza concentrada, la concentración de la riqueza, lo que estamos viendo fundamentalmente es una diferencia de clase, ¿no? O sea, una diferencia en la propiedad o no de los medios de producción, la propiedad y el control o no de los medios de producción. Eso todavía sigue explicando las diferencias sociales grandes. O sea, esto no quiere decir que no existan diferencias
dentro de los asalariados, no quiere decir que no existan diferencias dentro de los salarios, que pueden variar mucho, pero las diferencias gruesas en la sociedad, las diferencias de ingreso grueso en la sociedad, todavía las sigue explicando el control de la propiedad. En ese sentido, los siguientes capítulos, bueno, hay un capítulo de Jorge Notaro, que es un economista con una trayectoria muy importante como investigador, como docente, que analiza justamente los ingresos del capital, ¿no? Cuánto pesan los ingresos del capital en la torta del país, ¿no? Eso que le dicen el PBI, que es como digamos todos los bienes y servicios. Hay un artículo de Gabriel Ollanzábal que analiza la renta agraria, ¿no? Que es justamente esto, los mallas de oro que hablábamos la otra vez, cuánto pesa la renta agraria, quién se apropia de esa renta agraria, cómo está distribuida la tierra, qué niveles de concentración tiene. Ahí hay algunos datos interesantes, como por ejemplo que hay 40 empresas en el Uruguay que concentran la misma cantidad de tierras, o sea que tienen la misma cantidad de tierras que los 19.185 productores familiares que existen en Uruguay. O sea que hay un sector de la producción familiar, de los productores chicos, que todos juntos, son como 20.000, todos juntos tienen la misma cantidad de tierras que solo 40 empresas, ¿no? Ahí tenemos... Y ahí está la agroexportación también, seguramente. Ahí está la agroexportación, ahí están las forestales, ahí sí, ahí está todo eso, ¿no? Hay mucha empresa extranjera ahí metida. Hay algunos fenómenos nuevos que los hemos empezado a estudiar después del libro, como por ejemplo, hay una financiarización de la tierra bastante grande. Por ejemplo, uno de los principales compradores de tierra ya adelanto datos extra al libro, uno de los principales compradores de tierra entre los 90 y el 2020 han sido algunos fondos de inversión que increíblemente se componen de, por ejemplo, guita de la SAFAP, ¿no? O sea, viene una consultora, por ejemplo, CPA Ferrer, por ejemplo, arma una bolsa y dice, yo voy a gestionar una guita que no es mía, va con esa bolsa, la SAFAP pone la guita dentro, le dice vas a tener tanto de rentabilidad, yo te armo el negocio, no sé qué, y van y compran tierra con esa guita, la rentabilidad para SAFAP, y cobran una comisión la empresa que es el fideicomitente, ¿no? O sea que, digamos... De la plata que aportan los trabajadores a la SAFAP, una parte importante, se hace un gran negocio. Sí, que implica una concentración enorme de la tierra, ¿no? Han sido uno de los principales compradores de tierra en los últimos 20 años. Han sido la SAFAP a partir de esos instrumentos, ¿no? No solo la SAFAP, digamos, ahí tenés toda la inversión extranjera también que ha venido, la mano de la forestación, la soja y demás. Siguiendo ese capítulo, hay un capítulo sobre las herencias, sobre esto que hablábamos anteriormente, que es un tema, creo que es el único trabajo que existe sobre la herencia. Yo creo hasta donde sé, sí, es uno, si no es el único, es uno de los poquitos que existe sobre la cuestión de las herencias, cómo incide en la riqueza, ¿no? Ahí hay un dato que dice que bueno, el 30% de la riqueza es riqueza heredada, pero ese dato está bastante subestimado, o sea, es de ahí para arriba la cosa, porque por el tipo de fuente, por el tipo de dato que se utiliza, que es una encuesta. Si vos heredás una casa y después la vendés y con esa plata te comprás otra, digamos, no figura como herencia esa otra casa. Entonces está muy subestimado eso, pero aún así, aún estando subestimado, figura que casi un 30% más de la riqueza no es riqueza nueva creada, sino que es riqueza heredada. Es el nene que heredó del tatarabuelo, que se lo dejó el abuelo se lo dejó al padre y el padre se lo deja al nene. Y en el caso de los negocios, o sea, en el caso del capital, esa herencia está recontra concentrada, o sea, más del 90% de los negocios son heredados por el 1% de las herencias, ¿no? Entonces, digamos, muchas veces cuando hablamos de las herencias, cuando hablamos del impuesto a las herencias, digamos, todo el mundo piensa en, bueno, la gente que hereda un terrenito, sí, claro, la casita de los padres, o no, digamos, cuando estamos hablando de la herencia concentrada, estamos hablando de cifras bastante más grandes, ¿no? Entonces,
pensar en un impuesto a las herencias que sea progresivo, que tenga, digamos... Sí, que eso además es se algo bastante podría importante, ¿no? establecer los montos de herencia, ¿no? O sea, Exacto. para no afectar Exacto. al tipo que, bueno, heredó una casa, que su padre era un obrero de la construcción del año Exacto. 30, hizo un ranchito y el hijo le Exacto. heredó. Estamos hablando de los grandes. Claro, porque muchas veces con estos temas lo que pasa es que nosotros no dimensionamos, no llegamos a dimensionar la magnitud de algunas cosas. Entonces, cuando se habla de impuesto a la herencia, le puede sonar antipático a ese tipo de gente que hereda, lo que decías vos, una casa, Sí, sí. lo que podemos llegar a heredar a alguno de nosotros, ¿no? Pero en realidad, lo que no vemos es cuánta riqueza se transfiere vía herencia y los montos que, o sea, nos perdemos ahí un poco, ¿no? Entonces, lo mismo cuando hablamos de los impuestos a las ganancias, impuestos al capital, al patrimonio, muchas veces tendemos a llevarlo a empresas o capitales pequeños, pero nos perdemos de la magnitud de los capitales grandes, ¿no? La magnitud de lo que concentra y lo que mueven los capitales grandes. Vamos a una pausa Vamos. y luego de la pausa estamos en Habitar el Pensamiento y continuamos hablando sobre la tercera edición de Los de Arriba con Juan J. Monat. Y estamos aquí en Habitar el Pensamiento como todos los martes de 10 a 11 de la mañana en el programa oficial de FUCBAN. Y hoy con un amigo de la casa, como dijimos, el coordinador del libro de varios investigadores, Los de Arriba, que ya se vendieron la primera y la segunda edición, se agotaron, y ahora sacamos la tercera edición. Con él seguimos conversando de los capítulos que usted, amigo oyente, puede leer con tranquilidad en este libro de Los de Arriba. Bien, seguimos con el repaso Sí, entonces de los los capítulos. capítulos. Bueno, el libro después tiene 3 capítulos más, además de los que comentamos. Uno es del sociólogo y politólogo Miguel Serna, que es también docente e investigador con larga trayectoria de la Facultad de Ciencias Sociales y de Ciencias Económicas. El capítulo de Miguel trata de la cuestión de las élites, ¿no? Y esa relación que existe entre la élite económica y la élite política, y ahí, bueno, hay algunos datos que se muestran, como por ejemplo la sobrerepresentación de los... O sea, si uno agarra el Parlamento y dice, bueno, suponemos que el Parlamento es o debería ser la representación de la sociedad, entonces ahí idealmente, ¿no?, debería estar representado como los distintos sectores. Bueno, uno ve que los parlamentarios que provienen del mundo empresarial son bastante más de lo que el mundo empresarial es, digamos, ¿no? O sea, que está como sobre representado el sector empresarial de alguna manera, ¿no? Eso ha sido histórico y tanto los profesionales como los empresarios han estado sobre representados Claro. a nivel parlamentario. Eso se explica por varias cuestiones, pero digamos, coloca que esos sectores, los sectores empresariales, tienen una línea de llegada y una facilidad para mezclarse en el poder muchísimo más grande que otros sectores de la sociedad, ¿no? Y eso claramente eso claramente incide en las políticas, eso claramente incide en la forma de pensar la política. No es que incida solamente en las políticas concretas, sino como en la visión, en la forma de entender la política, para dónde direccionarla y demás. Y bueno, entonces, digamos, es un hecho más de que la desigualdad de ingreso, la desigualdad económica, también se traduce en desigualdad política, ¿no? También se traduce en un sesgo hacia esos propios sectores que son a su vez quienes inciden fuertemente en la política y que por lo tanto quienes también a través de la política logran perpetuar determinado escenario de desigualdad y determinados privilegios, ¿no? Sí, que además esas élites se reproducen entre ellos. Bueno, además, ¿Cierto? Es decir, sí, se sí. casan entre ellos. Aquella historieta de que el que tiene mucha plata se casa con la empleada doméstica porque la ama, era un tema de teleteatro, nada más. Claro. Es decir, eran los teleteatros, o siguen siendo los teleteatros. En la vida real, los apellidos... Claro, bueno, ahora tuvimos una que a mí también fue, la cuento porque fue absolutamente pública, ¿no? Cuando por el caso del narco Marcet, ¿no? Sí. Sale la subsecretaria a decir que
bueno, que le había dado una entrevista a Balbi, ¿no? El abogado del narco, porque le habían mandado un WhatsApp. No sé si vos le mandás un WhatsApp a la secretaria, a la subsecretaria, Claro. si te da una entrevista, no sé, Claro. yo creo que no. Pero dice, no, porque es amigo de toda la vida de mi familia, de Nacional, ¿no? Entonces ahí ya ves cómo, digamos, las amistades, los círculos, y además esta señora está casada con uno de los herederos de Canal 4, ¿no? Uno Romay de los herederos de Canal 4. Claro. Entonces, Claro. es Siempre una el cosa mismo. que Ahí es está, increíble. O sea, es como toda digamos, ahí es bastante, retrata bastante bien toda digamos, cómo esos círculos entran a cruzarse y cómo el poder político entra también a cruzarse por cuestiones familiares, porque van a determinados, o sea, asisten a determinados lugares, se Van a educan los en mismos clubes, a los Exacto. mismos colegios, Exacto. a la misma universidad privada en general. Y eso genera unos cruces bastante cerraditos, ¿no? Entonces, claro, es un conocimiento, una circulación de información en algunos sectores que es como muy Sí. muy importante. Para mí fue muy llamativo eso porque no sé si se atenderá a todo lo que le mandan un WhatsApp. No, claro, es ridículo. Claro, es una cosa, no sé, me pareció como bastante llamativa Ujú. la forma de acceder a una reunión con la viceministra. Me pareció bastante llamativo. Bueno, después del capítulo de Miguel hay un capítulo mío que estudia los grupos económicos nacionales, que es como, digamos, esos capitales concentrados en Uruguay, y es un fenómeno como bastante característico de la región. Tiende a conformarse como grupo económico, esto es como, o sea, es un mismo capital que domina varias empresas en distintos sectores de la economía. Esos grupos en Uruguay son además grupos familiares, o sea, no son grupos de 50 accionistas, sino que son grupos que están organizados en torno a familias, ¿no? O sea, la propiedad está organizada en torno a familias, entonces son los hijos, los yernos, digamos, que manejan el negocio. Ese negocio es diversificado, por lo general invierten en distintas empresas de distintos sectores de la economía. Y otro tema, los profesionales que los defienden, los abogados, los contadores que Sí. llevan los libros de sus empresas, también Sí. son del mismo sector en general. Sí, o participan de los mismos círculos, ¿no? Muchos de ellos están, sin ser los propietarios, digamos, son funcionarios muy bien pagos y que acceden como a un circuito y a unos círculos de socialización, que son bastante similares también, ¿no? Entonces, bueno, el fenómeno ese de los grupos económicos me habla un poco. Y después el último capítulo del libro es... No, pero sí, ahí dale. quisiera si te podés detener un poquito Sí, en algo cómo que no. la otra vez explicaste muy claro, que es el tema de la cadena, ¿no? Del capital. Es decir, tengo citrus, pero vendo refrescos también. Claro, ahí está. Sí, Eso sería interesante explicarlo. bien. ¿No? Estos grupos económicos son, como decía, son un mismo propietario, ¿no? Que tiene varias empresas distintas. Esas varias empresas distintas pueden estar integradas, como decías vos ahora. Por ejemplo, no sé, tengo producción de cítricos, tengo la empacadora de los cítricos, tengo la planta que hace los jugos de los cítricos y tengo la oficina que exporta los cítricos, ¿no? O sea, todas esas empresas son mías, yo con eso me garantizo abastecimiento permanente, no dependo de otros proveedores, y domino totalmente la cadena del cítrico y compito en mejores condiciones con otros competidores e incluso tiendo a concentrar esa cadena, ¿no? O sea, tiendo a ser un jugador relevante o casi oligopólico de esa cadena, ¿no? Este caso de los cítricos, justo hay el ejemplo de Caputo, que ahora Caputo vendió tengo entendido, a una transnacional, pero digamos, un ejemplo emblemático, una familia que digamos hizo armó ese negocio organizando así esa cadena. Pero hay otros ejemplos, montones, ¿no? Pasa la rama frigorífica, bueno, la tabacalera pasó, en fin, eso se llama integración vertical, ¿no? Cuando se integran distintas, o sea, en una misma cadena de producción se integran los distintos eslabones bajo el mismo mando. Pero después está una estrategia de los grupos económicos bastante común, que es poner los huevos en distintas canastas, ¿no? Entonces vos invertís en agro,
porque al agro le va bien y pues no sé, ¿no? Le Sí, sí, está yendo claro. bien, qué sé yo, pero también invertí, yo qué sé, en una fábrica de plástico, ponele, ¿no? Entonces el día de mañana el plástico le va bárbaro, entonces vos sacás las ganancias del agro, las reciclás en el plástico. Y el día de mañana el plástico le va más o menos, reciclás la ganancia del plástico en el agro, ¿no? Claro. Entonces es como esta idea de tener como negocios en distintos sectores de actividad y bueno, ir haciendo apuestas a medida, según los vaivenes de la economía, las Ujú. proyecciones exteriores y demás. Y a todo eso se suma como esta nueva, digamos, en este nuevo capitalismo mundial que asistimos, una cuestión que es muy difícil de estudiar, pero que hay varios indicios de que esto está siendo así, de que muchos de estos grupos además son grupos financiarizados bastante importantes. Financiarizados no porque tengan, digamos, no porque tengan bancos directamente, pero sí donde parte de su capital empieza a invertirse ya en cuestiones financieras y ni siquiera y no solo en el Uruguay, sino comprando cosas, activos financieros en distintos lugares del Juan, mundo, deuda, ¿han podido estudiar esto que se ha hablado mucho, donde AEBU, por ejemplo, hizo un sí, aporte, creo, muy interesante, sí, muy importante, con respecto a los depósitos en dólares, mm, además, en otros países? O sea, sí. ¿cómo se fue ese dinero? ¿Cómo se produce esto? ¿Cuánto hay de verdad? Etcétera. Bueno, mirá, lo primero, suerte que me diste ese pie, porque nosotros cuando hicimos el libro de los de arriba, no conocíamos el trabajo de AEU, que ellos recién estaban empezando a estudiar esto de los depósitos, ¿no? Me acuerdo cuando salió el libro, creo que salió el primer informe de ellos, del equipo técnico Sí, al de poquito AEU, tiempo. ahí. Y en esta tercera edición tuvimos discutiendo, me acuerdo contigo, eso Ujú. sobre si hacíamos una edición ampliada, incorporábamos otras cosas o no. Bueno, finalmente nos decantamos por no incorporar otras cosas como para no, digamos, para que el libro no pareciera como que tenés que comprar permanentemente la Ujú. actualización y, digamos, Ujú. no era esa la idea. Pero está, digamos, en una nota que pusimos que agregamos a esta tercera edición, justamente está recomendado ir a leer eso de AEU porque o sea, es un trabajo muy riguroso, bueno, con muy buenos datos. Conozco a los economistas que hicieron eso, merecen total confianza. Este, y, eh, y bueno, y abona la misma dirección de lo que estamos hablando ahora, Claro. ¿no? Cómo, digamos, hay esa concentración que nosotros estamos viendo de un sector también se expresa en una concentración de las cuentas bancarias, porque los depósitos crecen, o sea, la guita dentro de los bancos crece, pero crecen las cuentas que tienen más de $250.000, ¿no? Eso es lo que explica ese crecimiento grande. O sea, que son los depósitos muy grandes lo que crece. A eso se suman otros, digamos, otros datos que ya habían circulado hacía unos años de que en el Uruguay hay una organización internacional que hace como hace como un ranking de millonarios Ujú. bueno, y decía que en el Uruguay había 120 millonarios que tenían, no me acuerdo la cifra ahora, pero eran tenían depósitos por más de no sé cuánta guita El exterior. en el exterior. Y bueno, y decía que había 120 en Uruguay. Que después salió un artículo de Caras y Caretas tratando de ponerle nombre a eso. Bueno, pero digamos que ahora uno ve esos datos de los depósitos en el exterior, ve aquello que había salido, de que es una organización vinculada a la banca suiza, además, o sea que Ujú. información financiera Debe tienen, ¿no? ser muy Sí, clara. y entonces, claro, no llama la atención, ¿no? Que bueno, que lo que estamos viendo ahí es este mismo fenómeno de la concentración, pero desde otro lado, ¿no? Del lado de los activos financieros. Y, y bueno, y eso muestra también que, digamos, no necesariamente la acumulación o sea, no necesariamente que estos sectores acumulen capital se traduce directamente en inversión productiva, ¿no? Para Digamos, porque nada. esa guita está ahí puesta en un banco. Y así como esa guita está puesta en un banco, debe haber otro montón de esa guita que está puesta en título de deuda. O sea, no te llame la atención que esté puesta en título de deuda de Estados Unidos, Sí, título sí, de deuda claro. ¿no? O sea, eh, no necesariamente esa acumulación, Van a no poner una necesariamente fábrica. asegurarle la acumulación de capital a los capitalistas redunda en que van a poner una fábrica, van a desarrollar la fuerza productiva No, del no, país. eso es. Eso no.
digamos, las decisiones de inversión van por otro lado, no es que vos te No, podés pero dejarlo además acumular que va a hoy, invertir. la financiarización Exacto. es el gran elemento del capital global. Exacto. Y eso es muy difícil de rastrear, porque se pueden ver los depósitos, pero es muy difícil saber cuánta, digamos, Claro. cuánta de esa guita que no está en depósitos está invertida, pero no en inversión real, sino en inversión Y ni hablemos de las financiera. posibilidades de lavado también, ¿no? Bueno, está, y eso ni hablemos, y ahí ya también entramos con el tema de la construcción, que es otra cosa bastante vinculada, ¿no? Porque, digamos que parte de la inversión, por ejemplo, parte de la inversión extranjera, sobre todo argentina, fuerte, que es en el sector construcción, ¿no? Ujú. Aquí. Aquí, claro, y no es para promover vivienda de la que hablabas hoy vos, de interés social. O bueno, ahora están viniendo a invertir en bien de interés social, pero no por el interés social, sino por es una forma de colocar un activo, de colocar sobre guita la- en una cosa No, segura. pero además y de- sobre la base de que al estar exonerado de todo Eso, tipo de impuestos, exactamente. es un negocio redondo. Sí, exactamente. Ahora, esto nosotros ya lo adelantamos como FUCUAN. Esto puede generar una burbuja en cualquier momento. Habría que estudiarlo con mucho detenimiento. Bueno, y sí, y además cuando uno ve esas cosas como la isla esa que querían Bueno. hacer, que Fugan se opuso fuertemente, ¿no? Digamos, todo ese tipo de inversión y que uno dice, pero ¿y esto en Uruguay para qué? ¿No? Como No. que como no cierra, además- o sea, a priori a mí no me cierra mucho, digo, capaz que me estoy comiendo algo que no. Que además la oficina estaba en Miami Claro. y tenía una matrícula en un lugar donde había un garage. Es decir, bastante raro, Y digamos. que la La empresa isla- no tenía experiencia previa en la, Sí, sí, en sí. la, en la construcción de nada, digamos, nada. ¿no? Era una cosa increíble. Sí, sí. Este, Que aparentemente quedó muerta esa isla por ahora, pero debe estar por ahí todavía, ¿eh? sí, sí. Buscando el momento para poder salir, ¿no? Juan, otro capítulo que a nosotros nos interesó mucho como cooperativistas y eso es el del suelo urbano. Exacto, que es el que nos falta comentar, ahí va, Ujú. justamente. El último capítulo del libro justamente aborda un fenómeno también nada estudiado, que es el fenómeno de los barrios privados, ¿no? Que es un capítulo de Marcelo Pérez y Juan Pedro Ravela. Que bueno, justamente muestra ese fenómeno de los barrios privados que yo me acuerdo cuando lo leí por primera vez, no, a mí no me entraba a la cabeza, no lo podía creer, de verdad no podía creer ni que existieran tantos barrios privados. Ahora, desde el libro, que fue hace 2 años, Debe haber hasta ahora 20 hay más. más, Sí, sí, hay claro, más, claro, hay más. claro. Me decía Marcelo que hay más todavía, ¿no? Sí, sí. Entonces un fenómeno muy extendido, no solo en las inmediaciones de Montevideo, porque uno pensás barrio privado y pensás La Taona, pensás Sí, sí. que son los conocidos, pero en departamentos, bueno, yo qué sé, La Valleja, un barrio Sí, sí, privado, claro. en Salto. Soriano, ¿no? Sí, sí. Colonia, ¿no? Muchos departamentos del país con barrios privados. Y bueno, de vuelta con esos datos que rompen un poco los ojos, ¿no? Que es que si vos juntás todos los asentamientos del país, ¿no? Toda la superficie que ocupan los asentamientos del país, te entran en todos los barrios privados y además te sobran. Sobran hectáreas. Sobran bastantes hectáreas, no me acuerdo bien cuánto, pero no sobran 100, sobran arriba de 1000. Sí, sí, es escalofriante el dato. Es decir, Es todos, durísimo el dato, oigan bien, sí. todos los habitantes, que se calcula entre 160 y 170 mil personas, de los 650 asentamientos irregulares de este país, De todo el país, claro. de todo el país, Mm. entran en las hectáreas que tienen, en aquel momento en el libro creo que eran 60 barrios privados, Sí, ¿eh? sí, Y sobra tierra para los barrios privados. Es decir, fíjense qué tipo de viviendas deben tener. Claro, porque si uno no le da la cabeza para pensar en no solo las residencias, sino los espacios verdes que tendrán, los campos deportivos, etcétera. Porque además se conoce poco, porque se puede llegar poco ahí. Sí. Muy difícil llegar a esos barrios y poder. Ellos en este momento, mira, me estoy fijando ahora, habían identificado 90 barrios privados.
¿Está? O sea, 90 barrios privados, donde también había como... hay barrios privados camuflados, ¿no? O sea, por Sí. ejemplo, en Montevideo no se pueden construir, está prohibido construir barrios privados, pero hay barrios privados, ¿no? O sea, hay barrios que tienen acceso por una sola calle y se sale por la misma calle que se entra. Son viviendas de lujo llenas de guardia, digamos, Sí, guardia sí, de sí. seguridad con garita en todos lados, ¿no? Entonces, digamos, si tienen el formato, ¿no? De tener espacios como comunes, recreativos, club, no sé Sí, qué, sí, sí. toda. Bueno, hay uno de ellos que las empleadas domésticas llegan en un bus. Ajá. O sea, hay un ómnibus que las recoge en tal lugar de Montevideo, a las compañeras domésticas, y las llevan en ómnibus hasta el barrio, ¿no? Ahí Y está. ahí entran. Y te voy a decir algo, la otra vez el diario Innombrable, ¿no? Tenemos una senadora innombrable para nosotros y también un diario innombrable. Quería comparar que, bueno, pero también las cooperativas están enrejadas y están... No quería compararnos a nosotros. Sí, sí. Bueno, es cierto, ahora, vamos a traer los barrios privados a la periferia, donde vivimos nosotros. Claro. A ver si no tiene nada que ver comparar No. eso con estos barrios privados absolutamente excluyentes, Sí, sí. que viven en una burbuja del país, Sí, escondido además. Le podés comparar ahí el salón de uso múltiple de una cooperativa con el clubhouse Claro, de la Tabona. de la Tabona, ¿no? Claro. Entonces, bueno, y realmente esa cifra llama la atención. Como llama la atención, ayer en la televisión veía que con pompas, bombos y platillos, se le va a dar, escuchen esto, se le va a dar vivienda a 40 familias de un asentamiento que hace 11 años están viviendo en condiciones infrahumanas. Se les va a dar. Es decir, que todavía no empezó la obra Sí, y ya fueron los noticieros. A ver, y lamentablemente entrevistaban a la pobre gente que estaba allí y muy emocionada la gente, obviamente, porque decían, bueno, en algún momento, dijo una de las chicas que entrevistaron, mis hijos van a tener una vivienda como la gente. Pero estaban emocionados porque llegó toda la gobernanza, digamos, del país a decir que van a hacer esto. El otro día, y quiero reforzar una idea, el otro día estuve en la comisión integrada del presupuesto en el Senado. Y allí tiré que con la plata que le dio el Poder Ejecutivo al Ministerio de Vivienda, aquello del asentamiento cero ya fue. Ya está. Ya fue, mi Papá Noel lo trae, ¿cierto? Y que un cálculo de tonto, digamos, que cualquiera lo puede sacar, si efectivamente, que en eso estamos de acuerdo, se necesitan 2.200 millones de dólares para resolver el problema de los asentamientos. Y dije esto, y si le dieron 220 millones de dólares al Ministerio de Vivienda, la conclusión es obvia, se va a poder hacer algo con el 10% nada más de los asentamientos irregulares. Entonces el senador Manini, con mucho respeto, debo decirlo también, me contestó lo siguiente, que bueno, que él no quería discutir ahora cifras, pero él creía que se iba a poder llegar al 20%. Me hizo acordar aquellas revistas de cowboy que yo leía cuando chico, Chispa Recorcholis, ¿no? Del 10 vamos a pasar al 20%. Nada del otro mundo, si se diera la cifra que me contestó el senador Manini. Pero es bueno porque se reconoce que obviamente los asentamientos irregulares lamentablemente van a continuar. Y con la inversión que se va a hacer no se va a resolver. Pero entonces el libro que denuncia esto, bueno, es muy importante porque fíjense cuántas miles de personas sobra terreno de las pocas personas que viven en los barrios privados. Sí, muchos de estos barrios privados además nos contaban los autores que son barrios que no que durante mucha parte del año no están habitados, ¿no? Son barrios de veraneo algunos. Bueno, O sea, en Uruguay incluso, ¿no? y en el mundo, yo siempre digo la irracionalidad del sistema capitalista. Y como cooperativistas tenemos que analizar estas cosas. Solo tenemos una ciudad como Punta del Este para 3 meses. O sea, uno va a Punta del Este en invierno. Ahora el otro día leía que ya la Cámara Inmobiliaria está pensando
cómo van a hacer para que Punta del Este funcione todo el año. Claro, porque obviamente está muerto durante todo el invierno en este país, y a toda esa construcción que es brutal, ¿no? Yo los invito a que un día, para ver lo que es lo de arriba, vayan al Beverly Hills de Punta del Este, ¿no? Es una cosa impresionante. Yo en un jardín solamente conté 80 picos de agua que estaban regando el jardín. 80 picos, ya, en una residencia. O sea, con lo que gasta ese hombre de agua, no sé cuántas familias... 80, los conté. Y me acerqué y estaba el casero ahí, de esa residencia, y le digo, ¿conté bien? Usted dice, no, yo vivo en la casa del fondo, porque no se veía bien la residencia hasta el fondo. Y le digo, bueno, tata. Dice, no, pero no hay nadie acá, ¿eh? Acá el dueño es alemán y viene 20 días al año. Tremendo. 20 días al año. Eso es Punta del Este. Nos queda poco tiempo, Juan. Nos vemos la semana que viene en el lanzamiento del libro. La semana que viene en el lanzamiento. Está el martes, 18:30. 18:30 en el Sindicato Sintep de Trabajadores de la Educación Privada. Estaremos el Zunca, FANCAP, FUCBAN, y esta vez el lanzamiento se hará en el local del Sintep. Bueno, esperamos, y la invitación está abierta, pero que no quede en el lanzamiento del libro. Nuestra intención siempre fue, y nos agarró la pandemia, sí, pero sé que ustedes pudieron hacer mucho Zoom con otras organizaciones. Un libro, bueno, nosotros decíamos en el editorial de la primera edición que este libro iba a servir no solo, obviamente, si se lee por mucha gente, sino si además habría un debate o contagiaba a otros y a otras organizaciones para impulsar esto. Bueno, estamos muy felices. Ahora no solamente lo lanza FUCBAN, sino que lo lanzamos junto a 3 sindicatos hermanos. Y es muy importante que desde el campo popular se preocupen y nos preocupemos en forma permanente por que nuestra gente esté informada realmente. Porque de la desinformación caemos en la ignorancia sobre temas trascendentales del país y será muy fácil que nos gobiernen los de arriba. Juan, te agradecemos muchísimo y una última reflexión tuya. Bueno, no, el agradecimiento mío y de parte de los autores a FUCBAN y a Sintep, FANCAP y el Zunca, que se han puesto esto al hombro, digamos que sin ellos, sin ustedes y sin ellos digamos, es un trabajo que dormiría nomás en las aulas académicas, pero no tendría proyección de hacer lo que hay que hacer con esto, que es justamente lo que decías vos, contagiar, salir a discutir y colocar un debate en un escenario donde el debate claramente no está colocado y por el contrario, no está, digamos, no es un problema la concentración de la riqueza para una parte importante de la población, no pasa, no está dentro de los problemas o no se conecta con parte de los problemas sentidos, ¿no? O sea, no hay relación entre la concentración de la riqueza y la pobreza, no hay relación entre la concentración de la riqueza y los niveles de educación, y la inseguridad, ¿no? Claro. O sea, todos esos problemas son sentidos, pero no vemos el conector con la riqueza concentrada, que es justamente está muy vinculado a todos estos temas, ¿no? Y otro día podemos conversar en cómo se vincula, ¿no? Pero digamos, está fuertemente vinculado, lo tenemos ahí, pero no hemos sabido pensar esa cuestión de la desigualdad y la concentración de la riqueza para abordar otros problemas más sentidos, ¿no? Muy bien, y gracias, Juan, por haber venido. También decirte que te llevas un compromiso. Queremos los de arriba 2, el año que viene quizás, y contarás con nosotros para ello. Perfecto, bueno, buenísimo. Nos vamos el martes que viene a las 10 de la mañana, como todos los martes, a Habitar el Pensamiento, programa de fútbol.